En casi todos los géneros existen orquestas, cantantes y varios artistas que han llevado a cada género al cual representa a otro nivel. Llamémosle una evolución en sí mismos, tal cual un buen Pokémon. Si tienes más de 50 años no vas a entender la analogía. Yo siempre he nombrado a los Beatles como ejemplo porque es una banda que venía de un rock and roll bastante básico y que luego fueron experimentando hasta llegar al disco Sargento Pimienta, que fue el antes y el después de la música pop, y me refiero a la música pop pero en masa. En el caso de la salsa, el disco que vamos a tratar en cuestión generó ese mismo efecto, transformándose en el disco más vendido del movimiento. ¿Pero por qué? ¿Tenía que ver por sus arreglos? ¿Era por sus letras? ¿Tenía que ver por ambos? Eso es lo que vamos a analizar en cuestión. Así que, mi querido hater, te pido que veas el video hasta el final para que entiendas todo. No es que vas a ver un minuto y después vas a escupirme odio en los comentarios, y eso sin entender el contexto. Ahora, mi querido seguidor de siempre, vas a vacilar tremendo video, así que arranquemos. ¿Qué tal, mi gente rumbera? Helderes Music en esta esquina. Bienvenidos a tu programa salsero. Así empezó la cosa. Hoy hablaremos del disco Siembra, el disco de salsa más vendido de todos los tiempos en la salsa. Pero pregunto, ¿no será que el disco fue sobreestimado? ¿O realmente sí es una obra de arte? Lo que sí son unas obras de arte son las camisetas de nuestros parceros de Salsa Me. Visita su site para que vaciles los modelos salseros más imponentes. Compra la que más te guste. El link, como siempre, te lo voy a dejar en la descripción. Y que viva la música. Para entender el mundo del disco Siembra tenemos que analizar bajo dos criterios: el lirical y el de los arreglos musicales, y veamos cómo influenció cada uno dentro de la sociedad. Para el lirical hay que obviamente destacar la participación de Rubén Blades, obviamente el protagonista de la película, un sujeto que fue subestimado desde el inicio por el sello Fania, pero que poco a poco fue demostrando esa capacidad y ese contenido a nivel de letras que cambiaron el curso de la salsa. Fíjense lo siguiente: para finales del año 78 todavía las letras tenían un contenido muy machista, porque por mucho que intenten adornar o buscar una palabra que no sea tan agresiva, pues no existe. Ese es el calificativo. Si no, pues entonces el contenido tenía que ver con las vivencias banales de la sociedad de New York o también por parte del Caribe, temas que describían a la vieja chismosa, la rumba de la esquina, etc. Pero cuando se volvió tedioso, el contenido se inclinó a un extremo más romántico, algo que empezó a considerar la salsa en un terreno virtual, el terreno de muerte y fin, pero virtual. Cualquiera de las dos representaba una vía de escape, así que llega un Rubén osado y rebelde asumiendo la salsa como un medio de comunicación de una realidad bajo un concepto más reflexivo y de interés para la sociedad. Así que se fue por el contenido social urbano, pero esta vez no como una vía de escape, sino como un instrumento para involucrar a todos en torno a la problemática de nuestros países latinos. Algo que intentó hacer, por ejemplo, Palmieri con temas como Justicia, La Libertad Lógico o Vámonos pa'l Monte, solo que esta vez en el disco Siembra la salsa no servía solo para bailar, sino para escuchar y también para reflexionar. Entonces imagínate, una música que por muchos intelectuales urbanos era considerada como marginal y de arrabal, terminó por ser analizada e interpretada, a veces debatida en universidades. Ya veías a profesores, filósofos universitarios escuchando esta nueva salsa. De ahí es que empiezan a hacer el pseudo término comercial salsa intelectual o salsa consciente, que le digo pseudo por algo que vamos a discutir más adelante, así que ve el video hasta el final. Este factor de aceptación amplía el alcance a las masas, de ahí el primer factor de éxito. Algo impensable por Masucci y por Pacheco, que por la comodidad que los caracterizaban y que hemos tratado en estos videos que están por aquí, no acostumbraban a llevar los niveles de experimentación al máximo, y pues estaban escépticos de lo que se podía alcanzar. Por eso es que muchas veces intentaron limitar y a veces boicotear para que ciertos temas no salieran, como por ejemplo el icónico Pedro Navaja o el contundente Plástico, que de hecho es el primer tema, o mejor dicho, la primera cachetada social con la que te da la bienvenida el disco Siembra. En la cara, baila, pero nunca es hora. Del polvo venimos todos, que aquí regresaremos, como dice la canción. Ahora, ese boicot, autosabotaje o como le quieras decir, se dio quizás por miedo, digo yo, de que fueran vetados por el gobierno, o también tildados de comunistas, factores que pudieran estragar económicamente a la disquera. La excusa era de que los temas eran muy largos y pues cuando fue llevado a los disc jockeys radiales vaticinaban un rotundo fracaso. Claro está, se equivocaron y ojo, aquí no se trata de enjuiciar a nadie, el asunto es que la perspectiva de los DJs era basado en sus estadísticas que reflejaban a los temas bastante consumidos, los que son alegres, por ejemplo, que tienen 4 minutos y medio. El detalle es que la lectura de Rubén era todo lo contrario y que ya vengo explicándote aquí.
Por ende, necesitaba más tiempo para explicarte todo en una canción. Yo lo que estoy haciendo son canciones que tienen una referencia urbana, que a veces toca dentro de lo urbano una situación política, por ejemplo. Entonces, por esta parte lirical podemos hablar de una revolución o ponle tú la connotación que quieras, si es solo musical o también política. Entonces el disco se volvió referencia y también voz de los marginados y los que no son tan marginados también, pero que también se identificaban con movimientos de luchas sociales, por lo que el éxito se aseguró. Ahora veamos el aspecto musical, me refiero en cuanto a los arreglos. La dupla entre Willy Colón y Rubén Blades, enmarcado bajo este contexto social, cayó como anillo al dedo porque sin duda, indiferentemente de que para los que se la dan de entendidos y sabiondos consideran a Willy Colón un pésimo músico, toda la evolución musical en cuanto a los arreglos eran siempre innovadores. Te estoy hablando de los arreglos de Willy, y sobre todo eran muy transgresores, siempre manteniendo un sonido de barrio, una agresividad callejera. O sea que no necesitaba de letras para expresar la rebeldía de un sector de la población que fue marginada, pero tenía un concepto musical muy claro y muy marcado, por lo que entendió por completo lo que Rubén quería expresar y lograron funcionar con los arreglos y la producción musical. Producción musical llevada por Willy. A pesar de que los arreglos no fueron en su totalidad por él, se desarrollaron a partir de su sonido. Ejemplo, tenemos a Luis Cruz, quien arregló Buscando Guayaba, también el tema Dime, pero del primer tema Buscando Guayaba cabe destacar la gran curiosidad de que ese solo de boca de Rubén, que fue algo no premeditado porque dice la leyenda que ese solo era para Yomo Toro, solo que no llegó a la grabación y quedó así. De hecho, en una presentación en vivo, Rubén menciona al cuatrista en cuestión como parte del chiste. Vacila. Escóndete, Yomo Toro. También está el tema Ojos, arreglado por Luis Cruz también, único tema que no fue escrito por Rubén. Luego está el tema, de este caso arreglado por Willy Colón, el tema María Leonza, que tiene una interesante propuesta con ritmos y toques religiosos, que de verdad se mezcla con un slap de Salvador Cuevas grandioso. Fíjense, un panameño escribe el tema, un neoyorrican compone y también dirige, y el contenido es de culto religioso venezolano. Esta es la fusión a la que le llamamos salsa. Ahora, los temas estandartes fueron Plástico y Pedro Navaja, arreglados por Luis Perico Ortiz, y es bien claro que Pedro Navaja está inspirado de Mac the Knife, personaje de la ópera de los 3 centavos, y que pues tiene un tema tipo soundtrack escrita por Bertolt Brecht, pero que después fue yaceado y reversionado por Louis Armstrong, Bobby Darin y también Frank Sinatra en otras oportunidades. El hecho de ser tan largo es porque es una obra literaria pero no narrada, y se considera así por tener una intro, luego un momento de tensión y también un desenlace. Y pues no se hace más largo el tema porque el autor supone de manera muy acertada que el oyente conoce todo el contexto donde ocurren los hechos. Esta misma suposición pasa con el tema Plástico, de ahí radica el éxito del disco, porque crea conciencia en las masas. Pero si quieres saber más de este tema, Pedro Navaja, pásate obligatoriamente por Patreon, donde vamos a realizar un análisis literario del mismo. Yo sé que te va a encantar, aquí te voy a dejar el link. Sin duda alguna, los arreglos y los músicos que participaron en la grabación del disco fueron de élite. Ahora yo voy a formular la pregunta: ¿está sobreestimada la producción en su totalidad? He ahí el dilema. Si nos basamos en el contexto musical, el trabajo posterior, el disco Canciones del Solar de los Aburridos, se escucha más nítido, un Rubén Blades más fogueado por la cantidad de tarima, los arreglos son altamente progresivos e intensos, y por ejemplo el tema de Que en el mambo transitorio es full progresivo. Escucha este pedacito. Y es que al tener un disco muy bien arreglado, pero con una intensidad en cuanto al ritmo más controlado, tenía un objetivo, porque lógicamente el disco se enmarcó para que las letras de Rubén pudieran resaltar, y eso no se iba a apreciar con un solo de timbal o un piano como protagonista. Solo que el entorno histórico también era diferente, porque el de Siembra fue una fusión de factores y también libertades experimentales, que en este caso incluyen las letras, como para no repetirse. Y nada más el hecho de intentar una segunda parte o una segunda producción parecida a Siembra, tanto Rubén como Willy sabían que podía generar el fracaso, y me van a disculpar la palabra, una soberana cagada, ya que las comparaciones iban a ser constantes por parte del público y, bueno, los sabiondos como siempre. Así que fue mejor dejar Siembra como un producto único e intencionalmente inigualable, tanto así que hablar de salsa consciente como un movimiento está fuera de contexto, porque primero, como el mismo Rubén lo acepta, él no inventó el agua tibia.
porque Palmieri, La Conspiración, Ismael Rivera le cantaban al amor y a la rumba, pero también a la realidad que los rodeaba. Solo que Rubén fue más frontal, pero el término salsa consciente o intelectual no deja de ser un instrumento más de mercadeo, puesto que si existiera algún movimiento después de Rubén, hubiese otra orquesta que manejara la misma temática social, y no la hay. Solo el mismo Rubén más adelante con sus 6 del Solar se enrumbaba por el mismo norte. Entonces yo, Helderes Music, lo veo más como un proyecto personal de Rubén, muy bien fundamentado, por cierto. Una curiosidad interesante es que el disco Siembra fue la mecha que encendió el conflicto entre Masucci y Rubén Blades, porque dejó a descubierto el guiso de la Fania para quedarse con más dinero del que debía hacer, porque declaraba ventas por debajo de la realidad, y así cuando Blades preguntaba el número de discos vendidos, Masucci decía que fueron 50.000 copias, cuando solo en Caracas, una sola ciudad, vendió 500.000. O sea que ese cuento no se lo creía nadie. Lo que no se puede dudar es que siempre le dio a la salsa un respiro y también un respeto por parte de otros intérpretes de otros géneros, y pues tumbó el estigma de que la salsa era una manifestación cultural de bajo nivel o que era una expresión de marginales, y demostró que podía ser y es sofisticado cuando así lo quiere mostrar. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a mi canal. No se te olvide seguirme en Instagram y visitarme en Patreon para contenido exclusivo. Soy Helderes Music y nos vemos para la próxima. ¡Sa!